Hola de nuevo, acaban de dar las 11 de la noche y debatimos en directo en Televisión Española, en Radio Nacional y en rtv.es sobre Europa y con las 5 formaciones políticas que consiguieron representación parlamentaria en las últimas elecciones europeas. Y hablamos ahora de derechos y libertades. ¿Qué derechos deben compartir los europeos y las europeas? ¿Cómo abordar el fenómeno de la inmigración? ¿Dónde deben estar y cómo deben ser las fronteras europeas? ¿O cuáles son los retos en materia de seguridad? En fin, el acento, como siempre, lo ponen los candidatos y empieza Billy Meyer. Bueno, pues comenzamos por el derecho a la vivienda, que me parece un derecho básico y que está en estos momentos en entredicho en España y en parte en Europa. Izquierda Unida nos produce una gran indignación que haya en estos momentos 84.000 expedientes de desahucios que hay que parar, y por eso hemos presentado en el Congreso de Diputados una iniciativa que espero que las fuerzas políticas aquí presentes la secunden, para suspender todos los embargos en esta situación de crisis. Las familias no pueden pagar y los trabajadores no pueden pagar la crisis, y sin embargo la gran banca, las grandes multinacionales y sobre todo la usura de la banca que nos ha llevado a esta situación no pueden ser los grandes beneficiados de la crisis. Los trabajadores no son los responsables de la crisis y por lo tanto queremos parar esta inmoralidad que son los desahucios y ver escenas dramáticas como personas, trabajadores, tienen que poner los muebles en la calle porque ya no pueden pagar la hipoteca. Para nosotros este es un derecho que hay que proteger y por lo tanto hemos hecho esta iniciativa que espero que se secunde. Ramón Tremosa. Antes de hablar de derechos y libertades en Europa, podríamos hablar de derechos y libertades en España. Por ejemplo, los catalanes aún no tenemos reconocida la posibilidad de hablar catalán en el Parlamento Europeo. Y aquí, curiosamente, siempre PP y PSOE han actuado como un solo hombre, siempre han vetado y han prohibido la proyección internacional de la lengua catalana. Yo cojo los presupuestos generales del Estado y celebro que se destinen 26 millones de euros a proteger el lince ibérico, pero hay 0 millones de euros para la proyección internacional de la lengua catalana, y aquí PP y PSOE actuaron siempre de la misma manera. Es más, internacionalmente parecen compartir ustedes el modelo lingüístico de Franco, que esto es, fuera de España solo sale el castellano. Europa tiene la obligación moral de reconocer a todas las lenguas en condiciones de igualdad, tengan o no tengan Estado. A ver qué día resolvemos esta anomalía histórica, a ver qué día ustedes se europeizan, porque aquí Europa es modelo de buenas prácticas en su respecto exclusivo y exquisito del plurilingüismo. Junqueras. Bien, Europa sigue presentando lamentablemente muchos déficits democráticos. Por ejemplo, la Carta Fundamental de los Derechos Fundamentales en Europa no será firmada por todos los Estados miembros de la Unión Europea, lo cual nos parece una anormalidad democrática muy grave. Por ejemplo, en el caso de Polonia, porque se niega a reconocer los derechos de los homosexuales. Y por tanto, esto está fuera de lugar en una Europa del siglo XXI. Del mismo modo, Europa sigue planteando déficits democráticos en el reconocimiento de derechos lingüísticos básicos, evidentemente en el caso del catalán, que es la 9ª lengua más hablada de la Unión Europea, y a pesar de que en la Unión Europea hay 23 lenguas oficiales, la 9ª sigue sin ser oficial. Pero el mismo tipo de reflexión sería fundamentalmente válida para el caso del gallego o del euskera, y por tanto debemos lamentar que el Estado español, que dispone de una enorme riqueza cultural y lingüística, no haya sabido protegerla adecuadamente tanto en el interior como en el exterior de sus fronteras. De Grandes. Yo creo que del tema de la lengua en Europa tiene que responder el Partido Socialista, el Gobierno Socialista, que es el que ha negociado en aquel ámbito el uso de las lenguas oficiales de España. Y ustedes, los nacionalistas, tienen que responder de la preterición del castellano, donde muchos españoles no pueden usar su propia lengua, ni la suya ni otra, y hasta se les prohíbe a veces hasta rotular sus productos en sus tiendas. De ustedes responden de eso y el Gobierno Socialista que responde a la negociación europea. Para nosotros, en el ámbito de los derechos y libertades, creemos que la protección de las libertades y la seguridad de los europeos deben ser los principios inspiradores que constituyan nuestro propio orden. La libertad, la dignidad de la persona, la iniciativa individual, la economía social de mercado, el mérito, el esfuerzo, son las claves de los principios y valores que asume el Partido Popular Europeo y que nosotros suscribimos como opción política. La defensa y promoción de los valores cívicos, democráticos y el respeto de los derechos fundamentales tiene que tener una correlación entre derechos y deberes. Jauregui. Mayor Oreja dijo, creo que en un mitin, que había lugares de España en la que estaba prohibido el español. Eso es mentira, señor de Grandes. Es mentira. Yo creo que hay que dejarlo así de claro
vale como confirmación de una posición que, por otra parte, señor Tremosa, señor Junquera, no es justa. Porque es este gobierno, el gobierno socialista, el que ha establecido un memorándum en la Unión Europea que ha establecido 2 derechos fundamentales para las lenguas cooficiales españolas, el catalán, el vasco y el gallego, que ha establecido el principio de que se puede comunicar cualquier persona con las instituciones europeas en su lengua y ser contestada, ser escuchada y ser contestada en su lengua. Y en segundo lugar se estableció también el principio de la publicación en las lenguas cooficiales españolas de los documentos importantes de la Unión Europea. Fue el señor Borrell. Señoras y señores, fue el señor Borrell el que aprobó por mayoría en el Parlamento Europeo, por su voto de calidad, este principio. Por tanto, él me pedía una información, yo se la he dado y también dejo claras cuáles son las posiciones del equilibrio en esta materia sensible. Tremosa. Señor de Grandes, el Tribunal Constitucional, en una sentencia del año 93, avaló la inmersión lingüística en Cataluña. Y ustedes mienten cuando dicen que en Cataluña se persigue al castellano. En Cataluña no va a encontrar a nadie que no sepa hablar muy bien el castellano, porque es una lengua usada y de conocimiento generalizado. Y ustedes mienten y hacen un flaco favor a la democracia cuando insisten en esta vía que recuerda a tiempos franquistas. El Parlamento Europeo avala la inmersión lingüística. Las instituciones europeas han emitido dictámenes acerca de cómo el modelo lingüístico catalán, que protege la lengua minorizada y en peligro de extinción, que es el catalán, es respetuoso con todas las lenguas. Venga usted a Cataluña, vea cómo en todas las escuelas, al acabar el ciclo formativo en cualquier nivel, los alumnos hablan perfectamente el castellano como si estuvieran en su Guadalajara. Por tanto, es de lamentar las campañas y las declaraciones de su candidato Vidal Quadras, que recuerdan los peores momentos de la época de Franco. Oriol Junqueras. Sí, a mí me gustaría poner un ejemplo muy concreto. Yo soy catalán hablante, de familia materna catalana. He estudiado toda mi vida en el sistema escolar italiano, siempre en italiano en la escuela. Y me parece que tanto yo, que soy independentista, como el señor Ramón Tremosa, hablamos el español con mucha corrección, si usted me lo permite. Y por tanto somos la mejor prueba de que todas las personas que viven en Cataluña, o en Galicia, o en Euskadi, acaban hablando el español perfectamente. Por tanto, no se preocupe usted. Y además, la mitad de los representantes del Tribunal Constitucional han sido nombrados a menudo a propuesta de su partido. Y el Tribunal Constitucional ha avalado repetidamente el modelo lingüístico en Cataluña. Y por tanto sería incomprensible que un tribunal que ha sido nombrado en buena medida, la mitad de sus miembros, por su propio partido, por el Partido Popular, ahora resulte que avale a aquellos que ustedes critican. Del mismo modo que Europa también lo ha avalado en muchísimas ocasiones. Billy Meyer. Bueno, para nosotros uno de los derechos fundamentales es el de la educación superior, la educación en general, y en estos momentos tenemos un problema serio y por lo tanto tenemos a las universidades movilizadas, una parte del estudiantado, el profesorado, los trabajadores de la universidad, porque esta lógica neoliberal de la mercantilización está entrando con fuerza a la universidad, lo que se llama el famoso proceso de Bolonia. Nosotros estamos con claridad apostando por una universidad pública y gratuita, eficaz, seria, tanto para España como para el conjunto de la Unión Europea, en lo que se llama el Espacio Europeo de Educación Superior. Y para eso hace falta incrementar el gasto público para la universidad, en general para la educación en España es muy bajo. Nosotros queremos acercarnos a la convergencia europea, por lo tanto un 2% del Producto Interior Bruto es imprescindible. Y creemos sencillamente que la universidad en estos momentos está en una situación de movilización y estamos con los estudiantes, estamos con el profesorado, porque creemos que no es la vía la mercantilización de la universidad. Señor Meyer, con todo afecto, yo no puedo comprender la oposición a Bolonia. O sea, a mí me parece que en la política europea, en la política de educación, en este momento, Bolonia es un objetivo extraordinariamente importante para todos nosotros. Pero no así. Se lo explico. Lo que es Erasmus, por ejemplo. Erasmus es una maravilla, que todos nuestros hijos vayan, que los chavales vengan. Ahora vamos a hacerlo en la FP, es una propuesta del Partido Socialista. Quisiéramos también extender Erasmus a la FP. Pero es extraordinario que nuestros universitarios vayan a una titulación universitaria homologada, que les permita poder ir a 27 países de Europa con una titulación universitaria igual, que les permita trabajar. Eso es Bolonia. Ahora bien, yo comparto con usted que tiene que ser desde una perspectiva en la que la
inversión pública en lo que la educación pública sea clave para evitar lo que yo decía antes, brechas sociales, porque las hay lingüísticas, las hay de relación internacional y siempre económicas. Ahí hace falta un esfuerzo económico compensatorio de las brechas sociales. De Grandes. Sí, yo perderé poco tiempo en el tema de la lengua porque no creo que haya ofendido a nadie. He dicho sencillamente la verdad. Ahí están en los tribunales las demandas de los que se sienten preteridos. Y no vale descalificar sin más como franquista simplemente la exhibición y el respeto a un derecho que tienen, no he dicho especialmente catalanes y otras comunidades autónomas en las que son preteridos en su propia lengua materna. Pero más allá, estamos en derechos y libertades y yo creo que eso es mucho más amplio que el tema del idioma. Yo quiero hablar del mundo feliz de Zapatero, de ese trastoque que hay de valores en que se ha inventado como lema la ampliación de derechos y todo lo que se le ha ocurrido en la ampliación de derechos ha sido cercenar el derecho a la vida. Intentar convertir el derecho a la vida en cercenar la vida e inventarse el aborto e inventarse también y avisar naturalmente la posibilidad de cercenar también la vida de los mayores con la eutanasia, eso es un flaco favor a la sociedad española. Existe una ley sancionada por el Tribunal Constitucional que todos aceptamos. Ustedes no provoquen una división de los españoles de nuevo porque no hay derecho. Sin duda, el más democrático de todos los derechos, la más democrática de todas las libertades, es el derecho a decidir. El derecho a decidir el futuro de un modo individual y también de un modo colectivo. Y a nosotros estamos convencidos que aquello que es normal en Europa es que las naciones avancen hasta convertirse en estados si lo creen oportunos. De hecho, la mayoría de los estados que forman parte de la Unión Europea, más de la mitad de los estados que forman parte de la Unión Europea, han conseguido su independencia a lo largo del último siglo. Por tanto, aquello que es normal en Europa es que los pueblos puedan decidir su futuro democráticamente. La vía para decidir el futuro es la democracia y, por tanto, nosotros también queremos avalarnos, queremos ser tutelados por la Unión Europea en la consecución de este tipo de derechos. Uno de los principios fundamentales en la creación de la Unión Europea es el principio de subsidiariedad, que dice que hay que acercar el poder político tanto como sea posible a los ciudadanos. Dejemos que los ciudadanos se acerquen al poder político. Sí, yo creo que para conseguir una Europa de derechos, la igualdad hombre y mujer tiene que ser una realidad en el espacio de la Unión Europea y hay países en la Unión que tienen leyes sobre interrupción voluntaria del embarazo mucho más avanzadas que en España. Yo quiero aprovechar en esta ocasión también para manifestar nuestro estupor y nuestro profundo malestar e indignación por las declaraciones que hizo Jaime Mayor Oreja, candidato del PP, comparando el aborto con el abuso a menores realizado por curas. Me parece indignante, absolutamente indignante. Para nosotros la religión tiene que estar fuera de las escuelas y de los hospitales. España y Europa tiene que ser un espacio absolutamente laico, sin ningún tipo de intromisión confesional. Y queremos, lógicamente, una ley como la holandesa en relación a la interrupción voluntaria del embarazo, como la inglesa o la holandesa, que permite a la mujer decidir sobre su cuerpo y sobre su vida sin ninguna tutela moral. Por lo tanto, vamos a luchar por esta Europa de plenos derechos hombre y mujer. Hablando de derechos y libertades en Europa, ¿por qué España aún tiene una circunscripción electoral única en las elecciones europeas? La jacobina Francia, donde los gobiernos regionales no tienen potestad legislativa, acaba de regionalizar sus elecciones para acercar los eurodiputados a los ciudadanos, para que los ciudadanos con circunscripciones pequeñas puedan reconocer a su eurodiputado, pedirle responsabilidades. Aquí, en cambio, PP y PSOE están de acuerdo desde hace 23 años y siempre que lo hemos propuesto otros partidos ha sido rechazado en votación común y esto pretende reducir en el Parlamento Europeo, que es una cámara territorial y donde se defienden intereses locales, el peso de todas las nacionalidades y regiones que no son Madrid. Porque, digamos, esta circunscripción electoral única perjudica la defensa de los intereses de todas las naciones y regiones españolas en beneficio de un modelo que ustedes comparten. PP y PSOE han culminado en democracia el sueño de Franco. España, finalmente, capital, París. De Grandes. Señor Willy Meyer, no falte a la verdad. Don Jaime Mayor Oreja no comparó la pederastia con el aborto. Rechazó profundamente la pederastia como algo repugnante de los mismos términos que rechaza el aborto, que no tiene nada que ver. No hay comparación ninguna. No hay medios de comunicación realmente que hayan dicho la verdad sobre este asunto, sino que se ha manipulado mucho y mal. Pero vayamos a la verdad. Vayamos a una causa que sí nos debe aunar y no dividir, que por ejemplo que es la mujer, la que ha empezado el señor Willy Meyer a hablar.
¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en que una de las causas que merecería la pena es elevar el rango de los derechos de la mujer y colocarla en su sitio? Y lo podemos hacer además en Europa, para que no sea preterida en su propia carrera profesional, para que sea posible la conciliación de la vida laboral y familiar. ¿Por qué la mujer a media carrera, cuando realmente suele ser muy brillante, tiene que elegir entre el trabajo y destacar la familia? Pongámonos de acuerdo ahí. En estos momentos los datos son que la igualdad de género hemos pasado del puesto 10 al 17. Jáuregui. Pues es muy fácil, tienen que votar las directivas y las leyes que hemos hecho aquí, por ejemplo, para que las mujeres sean iguales. Por ejemplo, la ley de paridad, que ustedes no la votaron, así de sencillo. Pero es que cuando le he escuchado, señor de Grandes, antes hablar de aborto y eutanasia, literalmente me ha parecido estar escuchando al señor Cañizares o a la conferencia episcopal. Oiga, no mienta usted, porque de eutanasia no hay nada en este país. ¿Por qué lo cita? Es que es una verdadera manipulación, es mentira. Porque lo anuncian. No, no anuncia nadie nada, lo ha inventado usted hoy aquí. No. Y si hablamos de interrupción del embarazo, por favor, estamos haciendo una ley como la tienen todos los países de Europa. Es verdad. Todos, sí, porque yo le voy a hacer una pregunta. Porque cuando ustedes gobernaron con mayoría absoluta durante 8 años y había 80.000 abortos en España, ¿por qué no derogaron la ley? Dígalo usted, explíquelo. Y en relación con las comunidades autónomas, un respeto a lo que es el esfuerzo que este gobierno está haciendo porque estén presentes en la tracción de la acción europea. Están en los consejos de ministros con el gobierno de España, afortunadamente, porque el gobierno del PSOE Señor lo considera así. Sí, he tenido el privilegio de representar a los electores de Izquierda Unida en muchas administraciones y en muchas instituciones. Yo nunca he pasado más vergüenza que en esta legislatura cuando vi el contador de la votación de la directiva de retorno de los inmigrantes y comprobé que Europa, de la mano del Partido Popular y del Partido Socialista, criminalizaba a las personas migrantes por no tener la documentación en regla y poderlos detener sin mandamiento judicial hasta 18 meses en la cárcel, incluso siendo menor de edad. Yo sentí vergüenza. Yo creo que Europa, la Europa de la solidaridad, de la fraternidad, de la igualdad, no puede tener una directiva de estas características que el presidente de Brasil, Lula, la calificó como de la vergüenza. Este no es el tratamiento que tenemos que dar a una parte fundamental para poder construir la Unión Europea. La propia Comisión Europea reconoce que necesitamos inmigración porque nuestra tasa de natalidad baja y por lo tanto necesitamos a los inmigrantes. ¿Cómo es posible que después se les pretenda encarcelar hasta 18 meses sin pasar por la tutela judicial? Señor Tremosa. A ver, la T4 de Barajas, la terminal T4 de Barajas, es la puerta de Europa de la inmigración ilegal. Y aquí la responsabilidad también es de Partido Popular cuando ha gobernado y Partido Socialista cuando gobierna. Hay un clamor en toda Europa para que, digamos, España deje de ser la puerta por la cual hay una entrada ilimitada de inmigrantes. Claro que necesitamos inmigrantes, los vamos a necesitar en el futuro, pero tenemos que controlar los flujos e intentar tanto como sea posible, digamos, contratar en origen. Porque una llegada masiva de inmigrantes a un país como ha sido España en los últimos 5 años, a quien perjudican más son a las clases más bajas, a quien perjudican más son a las clases más populares del país de acogida, porque el inmigrante, por definición, es aquel que está dispuesto a trabajar más horas con menos derechos económicos y sociales. Hay que controlar los flujos para asimilar bien a la inmigración. Por favor, que la T4 de Barajas deje de ser la puerta de Europa de la inmigración ilegal. Señor Junqueras. Sí, hace un momento el señor Ramón Jáuregui nos explicaba los méritos del gobierno socialista en la representación exterior, en el cumplimiento de acuerdos exteriores. Déjeme recordarle que el Partido Socialista Europeo votó conjuntamente con el Partido Popular Europeo la llamada Directiva de la Vergüenza sobre cuestiones de inmigración. Déjeme que le recuerde también que el Partido Socialista incumple las recomendaciones de la Unión Europea por lo que se refiere a circunscripciones electorales. Déjeme que le recuerde que el Estado español, que ustedes gobiernan, incumple el Tratado de Kioto, que es el Estado del mundo que más incumple el Tratado de Kioto juntamente con Grecia. Déjeme que le recuerde que el Partido Socialista en muchos otros ámbitos incumple incluso leyes orgánicas de la propia España, como por ejemplo el Estatuto de Autonomía de Cataluña, o incumple los plazos que se ha comprometido a cumplir en el ámbito de la financiación, etcétera, etcétera. Por tanto, su partido, señor Jáuregui, no cumple casi nada. La vocación autonómica de mi partido es muy clara y ya lo he dicho antes, pero hablaré de inmigración porque es un tema que se ha suscitado en el debate y tiene interés. Vamos a ver, la directiva establecía un plazo máximo
para que los inmigrantes irregulares pudieran ser retornados. Es un plazo muy amplio, estoy de acuerdo, pero es que hay 27 países y había experiencias en muchos países que planteaban muchísimo más tiempo. España no va a aplicar 140 días de plazo, va a aplicar lo que tiene, 40. Pero también reconozcanme ustedes que hay que hacer una política de retorno de los irregulares. Yo comparto con el señor Tremosa la idea de que hay que controlar fronteras, hay que contratar en origen, hay que hacer una inmigración ordenada. Esto me parece elemental. Y luego hay que integrar a los ciudadanos en el país. Y yo aprovecho para decir que mi partido está proponiendo que los inmigrantes regulares voten en las municipales. Es una bandera de integración social y política como nunca se ha planteado en ningún país todavía y es una bandera importante para Luis de Grandes. Sí, vamos a recoger algunas de las cosas que aquí se han dicho para que no sea el sistema Ollendorf, donde hablemos de cosas distintas. Vamos a ver, nosotros aceptamos el sistema del aborto que está regulado y sancionado por el Tribunal Constitucional. Es así de claro. Y por tanto, no estamos aceptando ningún tipo distinto del que estamos diciendo. No es verdad, señor Jáuregui, que su modelo lo asuma la mayoría de Europa. Solo el 40% de los europeos admiten algún modelo parecido, pero el 60% lo rechaza de plano. Y la política de igualdad, lo único es que tienen que instar a la que la señora ha ido, haga efectivamente políticas de igualdad. No a las ocurrencias que se les ocurre, como este sistema de aborto que propone donde las niñas de 16 años puedan abortar sin permiso de sus padres. Eso es una barrabasada, dicho en términos populares. Es decir, eso no lo aceptan ni siquiera los suyos. Pero seguramente es un truco, porque lo lanzan así sencillamente para que al final quede lo más grave, que es que una despenalización se convierta en derecho. Y eso es inaceptable. Muchas gracias, señor de Grandes. Gracias a los 5. Iniciamos ya el debate de nuestro último bloque. La Unión Europea es ahora mismo una potencia con 500 millones de habitantes y 27 estados. Dispone la Unión de las instituciones necesarias para gestionar con eficacia semejante potencial y tiene en el mundo un peso proporcional a esas dimensiones. Ahora que todo se mide en términos globales, es muy interesante conocer cuál es su opinión sobre el papel de Europa en el mundo. Y comienza Ramón Tremosa. Europa a mí me evoca la palabra democracia, me evoca la palabra mercados eficientes y economía potente, me evoca la palabra estado del bienestar y políticas sociales. Y también, sobre todo, es un caso de éxito como voluntad de paz. Después de siglos de guerras, Europa es un modelo a exportar en democracia, en economía eficiente, en estado del bienestar y en voluntad de paz. Pero bien, tenemos que reconocer que en los últimos años la política exterior de Europa ha fracasado. Europa es un gigante económico y es un enano político. Y si sigue siendo un enano político es porque los países más grandes de Europa, que son también en algunos casos los más centralistas, siguen actuando con criterios egoístas, pensando aún que disponen de grandes colonias como habían tenido en siglos anteriores. Por tanto, digamos, la política exterior de Europa ha sido un fracaso. Y pues para avanzar tenemos que asumir que Alemania lidere como potencia económica que es y que países como España pierdan peso en la defensa de sus intereses. Bien, nosotros estamos convencidos de una evidencia, y es que Europa es un gigante económico y un gigante demográfico con 500 millones de ciudadanos y por tanto es el primer mercado consumidor del mundo. Pero al mismo tiempo tiene unas debilidades políticas muy evidentes que en buena medida nacen del hecho de que los Estados son muy celosos de sus competencias, de aquellas competencias que caracterizan la estatalidad y por tanto, y entre ellos el Estado español sin duda ocupa un lugar preeminente, y por tanto la Unión Europea se ve privada de aquel poder político que le es imprescindible para actuar como un agente internacional de primer orden. Por tanto, desde nuestro punto de vista, los Estados, o al menos algunos Estados, son demasiado pequeños para resolver los problemas globales y por esta razón necesitamos más Europa, y al mismo tiempo los Estados a menudo son demasiado distantes, son demasiado ineficientes para resolver los problemas locales y por tanto hay que aumentar el poder de los territorios que los componen, como sucede en España. Meyer. Sí, la última agresión del Estado de Israel sobre Gaza, con 1.440 asesinatos de mujeres y niños, todos objetivos civiles, demuestra la política exterior europea que es una política nula. Durante el conflicto la Unión Europea no existió y al día de hoy todavía mantenemos de la Unión Europea un acuerdo de asociación con el Estado de Israel, a pesar de que vulnera el artículo 2 de ese artículo de asociación de la exigencia democrática del cumplimiento del derecho internacional.
Nosotros de Izquierda Unida estamos a favor del Estado palestino y creemos que la Unión Europea tiene que reconocer y poner en marcha un mecanismo fuerte, diplomático, pero muy exigente con el Estado de Israel, que no reconoce ese Estado palestino. Y además nosotros estamos en contra que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista se hayan puesto en primer tiempo de saludo cuando las autoridades de Israel se negaban a que nuestros tribunales pudieran encausar los crímenes de guerra de los militares, de los uniformados que han cometido crímenes de guerra. Esta no es la solución y reclamamos una política exterior fuerte europea. Jáuregui. Yo comparto la idea esencial que se ha dado en esta mesa, la de que Europa no está respondiendo con la, digamos, unidad y con la fuerza en política exterior y en política defensiva también que necesita. Yo comparto esa idea. Inclusive creo que esto nos traslada una reflexión sobre la necesidad, por ejemplo, de unificar la política de defensa. Yo creo que eso tendría que hacerse en los próximos años. Hay que unificar los ejércitos. Ahora, eso choca con algo que me gustaría preguntaros y preguntarles sobre hasta qué punto estamos dispuestos a ceder soberanías nacionales, ¿no? Yo, desde luego, no tengo ningún empacho. Yo no sé hasta qué punto usted me considera a mí nacionalista español. Yo, sinceramente, soy muy europeísta. Bastante. Yo soy muy europeísta, se lo digo con toda franqueza. Estoy encantado de serlo. No soy nada nacionalista. Creo que Europa se construye así. Hay que hacer cesión de soberanías y de nacionalismos y hacer Europa. Una Europa con un aparato defensivo y una política exterior única. De Grandes. Sí, estamos hablando de Europa en el mundo, pero a mí me gustaría también hablar de España en Europa. Yo lamento tener que ser pesimista al analizar cuál es nuestro peso actualmente allí. De verdad que no me apetece nada el ser pesimista y pensar que hemos pasado de ser un referente de prestigio a ser irrelevantes. Porque el señor Zapatero es un líder irrelevante que ha tardado 5 años en poder dar la mano al más importante premier del mundo, con una política singular. Hemos perdido la condición de cordón umbilical con Latinoamérica y nuestros amigos son los populistas camino de dictadores. Tenemos una posición transatlántica difícil, complicada, que hay que reconstruir. Y es necesario volver a recuperar el prestigio y el sitio que teníamos y el peso que tenemos. Señor Jáuregui, en estos instantes, el irrelevante Zapatero no pesa nada, no pinta nada, y eso es lamentable notablemente para España. Es necesario tener peso allí y luego contribuir con toda Europa a que tengamos Europa peso en el mundo. Oriol Junqueras. Hace un momento el señor Ramón Jáuregui nos aseguraba que él no es nacionalista y que es muy europeísta. Tal vez sea cierto que sea muy europeísta, pero su gobierno lanza un torpedo en la línea de flotación de la unidad política europea, de la Unión Europea, cuando, por ejemplo, si usted es muy europeísta, seguro que no tendría ningún inconveniente en sentirse representado por la Unión Europea en las reuniones del G20, y en cambio su gobierno se esfuerza en tener representación propia que se solapa de forma paralela a la representación de la Unión Europea. Y para acudir al G20 no duda en pedir ayuda a algunos de los líderes europeos, como el señor Silvio Berlusconi, que ocupa lugares preeminentes en los carteles electorales del Partido Socialista en Cataluña, por ejemplo, como referente de la derecha más conservadora. Por tanto, si todos somos tan europeístas, confiemos en la Unión Europea, nuestra representación común ante las grandes instituciones internacionales, como por ejemplo el G20. Confiemos en una Europa mucho más unida. Meyer. Sí, no compartimos con el Partido Popular y el Partido Socialista que nos pretenda vincular la seguridad europea con la OTAN y con la política de seguridad de los Estados Unidos de América. No lo compartimos, creemos que la Unión Europea tiene que apostar por el desarme. Estamos en estos momentos en el gasto militar más alto de la historia de la Unión. Gastamos 17 veces más que en cooperación internacional y esto es un abuso inadmisible en el siglo XXI. Por lo tanto, no estamos a favor de la OTAN. Europa tiene que tener un sistema de seguridad propio, autónomo, sin ningún tipo de armas de destrucción masiva y que se ponga a la cabeza en el mundo para alcanzar, no en un proceso, como dice Obama o como he escuchado a Zapatero, sino ya un tratado internacional que prohíba y que destruya ecológicamente todo el arsenal de armas de destrucción masivas del mundo. El viejo sueño de la Unión Europea de alcanzar ese horizonte del desarme, el punto cero, necesita de una política exterior pragmática hacia la desmilitarización y, por supuesto, sin tener bases norteamericanas en territorio europeo. Tremosa. Sí, ahora el semestre que viene a España le corresponde la presidencia de la Unión Europea y Zapatero ha desaprovechado sus 5 años para marcar perfil propio, porque de Felipe González sabíamos que su modelo de referencia era el eje franco-alemán.
de José María Aznar sabíamos que su apuesta y su preferencia era el eje atlántico con Gran Bretaña y Estados Unidos, aunque también fuera patética la fotografía de Aznar en el rancho de Bush con los pies encima de la mesa, ¿no? Y que tuviera una visión demasiado exaltada de cuál es el peso real de España en el mundo. En cambio, de Zapatero no se desconoce cuál es su referente en Europa. Más bien, a veces da la sensación que su modelo son algunos populismos sudamericanos. Y permítame la ironía, parece, con su inmovilismo y su indiferencia soviética al paro en España, que Zapatero ha hecho un Erasmus en el Kremlin antes del año 89. Por tanto, a ver si en los meses que le quedan al señor Zapatero podemos ver que el Partido Socialista Centroeuropeo es su modelo, por ejemplo. Luis de Grandes. Sí. El Partido Socialista viene diciendo a lo largo y ancho de la campaña que es necesaria una mayoría progresista, entre comillas, para liderar unas políticas también avanzadas. Pero yo me pregunto, señor Jáuregui, ¿con quién cuentan ustedes? Porque parece que las perspectivas políticas no les van a ayudar. Su amigo, el señor Brown, parece que va a tener un desastre electoral. Se puede convertir en la tercera fuerza política del Reino Unido. Los socialistas franceses andan discutiendo entre dos grandes señoras, pero están absolutamente en la indigencia política. Y qué digamos realmente de los amigos socialistas italianos, que también van a sufrir una gran barrida. Por tanto, a ver si son un poquito más comedidos y más conciliadores, porque ya verá cuando llegue allí, que allí hay que hacer amigos. Y hay que hacer amigos en muchos pagos para defender los intereses de España. No se trata sencillamente de tratar de buscar mayorías progresistas que no las van a tener. Se trata de que se sitúen un poco en el centro y en la mediación y en el equilibrio para que los intereses de España puedan ser defendidos. Aunque sea juntos, Jáuregui, como nos critican los nacionalistas. Me ha hecho gracia porque al señor de Grandes, cuando hablaba de la importancia de Zapatero en Europa, le ha contestado el señor Junquera muy bien, diciendo cómo el señor Zapatero está acudiendo con Europa. Sí, claro que sí, al G20 y ahora al G8, ya está respondido. Pero qué retórico, señor de Grandes, y sobre todo qué antiguo en su reflexión, porque usted me plantea dónde están los amigos, pero si es que la política internacional ha cambiado radicalmente, pero si es que justamente a partir del triunfo de Obama lo que hay en este momento es todo lo que Zapatero viene predicando, diálogo, antes que guerras preventivas como las que ustedes hicieron, órganos multilaterales, cooperación para regular todo lo que es la arquitectura financiera, regulación internacional, lo que es la política por el cambio climático, todo lo que Obama está reivindicando en el mundo hoy es lo que alianza de civilizaciones y no choque de civilizaciones. Si es que justamente todos los principios de la política exterior de Zapatero son los que están poniéndose de moda en este momento en todo el mundo. Meyer. Sí, bueno, España es responsable de uno de los procesos de descolonización pendientes en África, con el Sáhara Occidental. Y en esto yo no he notado ni del Partido Popular ni del Partido Socialista una actitud exigente para que se cumplan las resoluciones del Consejo de Seguridad. El Sáhara Occidental todavía no ha podido ejercer el derecho de la autodeterminación que demanda el Consejo de Seguridad. Y es más, en la Unión Europea tenemos un tratado vecinal, un acuerdo de asociación con Marruecos, que tanto Partido Popular como Partido Socialista quieren elevar de categoría preferente. Nosotros no compartimos esa política. Creemos que hay que plantear una exigencia al Reino de Marruecos para que se celebre ese referéndum. El pueblo saharaui lleva mucho tiempo castigado y abandonado por una Unión Europea que es responsable de ese proceso de descolonización. Y por eso, en esta campaña electoral, el pueblo saharaui necesita, en esta campaña, que las fuerzas políticas se pronuncien en la exigencia al Reino de Marruecos para el cumplimiento de ese derecho. Tremosa. Hablando de Europa en el mundo, y ahora que usted habla del Sáhara y del derecho de autodeterminación, yo pienso que Europa también aquí es modelo de buenas prácticas en la resolución de conflictos. Por ejemplo, estamos esperando todavía que el gobierno español reconozca la independencia de Kosovo, tal como acaba de hacer Francia y como han hecho todos los países europeos. En ese sentido, el grupo al cual Convergencia y Unión envía sus diputados desde hace 20 años, el Grupo Liberal Demócrata, con más de sus 100 diputados y con un tercio de los comisarios europeos, todos votaron a favor del reconocimiento de la independencia de Kosovo. Y, por tanto, en ese sentido, Europa es modelo de buenas prácticas para resolver conflictos también territoriales de manera no violenta. Y, señor de Grandes, déjeme que le cite una frase de Ludwig von Mises al señor Madariaga en los años 20, cuando el señor von Mises le decía a Madariaga: usted no se puede llamar liberal si no reconoce a los catalanes el libre ejercicio del derecho de autodeterminación. Junqueras. Si realmente queremos pasar del terreno de la política declarativa
al terreno de la actuación internacional de forma efectiva, la Unión Europea necesita reforzar su poder ejecutivo y, por tanto, seguramente sería conveniente que en la Unión Europea el conjunto de los ciudadanos europeos pudiesen escoger directamente, a través de un sistema de elección presidencial, a un presidente de la Unión Europea que respondiese ante la ciudadanía europea, y que, por tanto, el Ejecutivo europeo deje de ser una suma indirecta de estados que se representan más o menos conjuntamente en turnos que le corresponderá en el próximo semestre al señor Zapatero, y debemos avanzar hacia una democracia más directa, más participativa, que implique más a los ciudadanos y que dote al Parlamento Europeo de aquellas competencias en el ámbito legislativo y, sobre todo, en el control del Ejecutivo. Necesitamos unas instituciones más democráticas, porque si no, no resolveremos los grandes problemas que tenemos pendientes. Jáuregui. Yo suscribo completamente lo que acaba de decir el señor Junquera, completamente en este caso, y si me sirva de precedente. Yo quería hablar de política exterior y de política de la Unión Europea desde la perspectiva de la cooperación, porque queremos una Europa fuerte, pero la queremos, en mi opinión, para combatir la desigualdad en el mundo. Les voy a leer una frase que creo que viene a cuento. No sé si ustedes la interpretarán, de dónde viene. Partimos de la creencia de que la prosperidad es indivisible, que el crecimiento, para ser sostenido, ha de ser compartido. El G20 de Londres. Y sin embargo, señoras y señores, hay 1.000 millones de personas sin agua y 1.000 millones de niños sin escuela. Yo creo que la Unión Europea tiene que ser, y lo es en gran parte, porque tenemos el 60% de la cooperación al desarrollo del mundo, como bien sabéis, pero creo que España, que está dando un ejemplo hacia el 0,7, tiene que implantar en Europa ese 0,7 para seguir siendo punta de lanza de la solidaridad internacional. ¿De Grandes? Señor Jáuregui, a usted le han contado mal Europa. El señor Zapatero, por su obra en Europa, es irrelevante. Hemos pasado mucha vergüenza a los diputados españoles cuando vimos el desdén con el que le recibió el Parlamento, precisamente por su forma de llegar, aprovechando circunstancias preelectorales. No fue capaz de tener el coraje de ir allí a defender el Tratado de Lisboa cuando fue llamado, en un turno donde fueron todos los premier, y fue en cambio allí a ver si sacaba ventaja, y que lo que recibió fue ciertamente desprecio. Y es que el señor Zapatero lo que ha hecho allí no es digno de elogio. Y entre otras cosas, la menos digno de elogio es haber llevado el proceso de paz para dividir a toda la Cámara. Eso no lo vamos a olvidar. Porque yo fui con el señor Caldera y yo fui con el señor Rubalcaba a defender el pacto antiterrorista. Usted conoce muy bien esas cosas. Y fuimos con un mensaje unívoco de que no pagaríamos nunca un precio político por la paz. Que gobernara quien gobernara, íbamos a hacerlo así. Y cuando llegaron ustedes al poder, hicieron lo que hicieron. Y ahora les apoyamos porque han modificado y han cambiado. Ramón Tremosa. La Unión Europea es un gobierno sin Estado. Yo vine a Madrid hace un mes al Instituto Elcano para hablar de propuestas de nuestra coalición de cara a las elecciones europeas y recogí unas publicaciones y había un artículo muy interesante donde se proponía una hacienda única europea, un tesoro único europeo, a semejanza de Estados Unidos, donde hay un banco central único y un tesoro único también. Y aquí topamos otra vez con la resistencia de los estados. Y aquí los catalanes, como los valencianos y baleares y otras regiones y naciones de España, que sufren un maltrato fiscal por parte de la Hacienda Pública Española, ganaríamos mucho si pudiéramos europeizar también, por ejemplo, la Hacienda Pública y el Tesoro Público, ¿no? Por tanto, digamos, ¿quién está frenando la construcción de más Europa? Algunos estados centralistas que se resisten a seguir cediendo soberanía. Y ahí, digamos, pienso yo que tenemos las diferentes nacionalidades y regiones de España mucho margen de mejora y de eficiencia en el futuro. Junqueras. Pues desde el Bloque Nacionalista Galego y desde Aralar y desde Eusko Alkartasuna y de la Xunta Aragonesista y de Entesa per Mallorca y de los Verdes apostamos por la democracia. Apostamos por la democracia en todos los ámbitos, en el de la política exterior europea, porque Europa debe priorizar sus relaciones con países democráticos. Entre los países emergentes hay países que son dictatoriales y países que son democráticos. Y Europa, y el gobierno español en particular, no puede llenarse la boca de cooperación exterior cuando también prioriza sus relaciones comerciales con países que no son democráticos, como por ejemplo la República Popular de China, en lugar de priorizar las relaciones con la India o con el Brasil, etcétera, etcétera. Pero también la democracia interna, y por tanto el Partido Socialista y el Partido Popular deben acabar con esta actitud sistemática de ilegalización de listas electorales, como finalmente ha reconocido el propio Tribunal Constitucional
nombrado, insisto, porque es bueno recordarlo, por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Meyer. Sí, bueno, la Unión Europea desgraciadamente está rebajando la ayuda a la cooperación, esto es una realidad, y indudablemente hay que tener muy atento lo que acaba de decir el director general de la FAO, que nos ha advertido a todo el mundo que al ritmo de las ayudas que se están dando para la cooperación, los objetivos del milenio, que era, como ustedes saben, llegar al 2015 con el hambre resuelta en el mundo, se va a alcanzar en el 2150. Yo creo que la Unión Europea no puede dar este ejemplo en el mundo y, por lo tanto, es un problema que tendremos que resolver de inmediato. La Comisión Europea y las instituciones europeas tienen que instar a una mayor participación en el gasto para conseguir esa cooperación, entre otras cosas porque África, y cuando hablamos de inmigración, se está empobreciendo conforme a Naciones Unidas. Y, señor de Grandes, si usted saca el tema del terrorismo, le quiero decir que la Cámara fue muy receptiva a cualquier proceso de paz en España y en cualquier país de la Unión, comenzando por Irlanda, y no se puede utilizar el terrorismo de forma partidaria. Vamos a ver, yo quiero decir que, con independencia de las discrepancias que podamos tener unos u otros, la sociedad española debe saber que con frecuencia en Europa hay que buscar conciliación, al margen de las propias discrepancias políticas. Y que ojalá que la presidencia española se plantee en términos de Estado, no sea comunicada y pueda ser naturalmente compartida para que podamos estrechar fuerzas. Con harta frecuencia, un grupo político debe, a lo mejor de una delegación española, discrepar de su grupo en general, porque afecta a los intereses de España. Ha pasado más de una vez y seguirá pasando. Y eso no nos tiene que avergonzar. Ni nos tiene, desde luego a mí no me avergüenza el que los nacionalistas nos digan que a veces somos capaces de conciliar o votar juntos. Hay que huir de todo tipo, naturalmente, de desequilibrios y de radicalidad. Europa es una comunidad de valores, pero también es una comunidad de intereses. Y nadie quiere perder su identidad, menos ustedes, los nacionalistas. Y por tanto deben comprender que España no tiene que perder sitio, sino que tiene que tener prestigio y defender. Jáuregui. Yo quería recoger la oferta que ha hecho el señor de Grandes para decir que efectivamente en la presidencia española de Europa del próximo semestre hay que ir juntos. Yo ya le digo de antemano que creo que una política consensuada es mejor que nada. Hay una circunstancia que deberíamos de considerar. Se ha producido el triunfo de Obama en Estados Unidos y un cambio en la política internacional enorme, en mi opinión. El triunfo de la izquierda en Sudáfrica, en India, en Brasil, quizás también en Europa. Yo creo que el mundo está cambiando y muchas veces no nos damos cuenta. Pero ese cambio tiene que servir, o puede servir, mejor dicho, para un riesgo o para una oportunidad. Hay un riesgo. Si el mercado impone sus reglas, puede ser una sociedad salvaje, en mi opinión. Pero si aprovechamos estas circunstancias para hacer una política desde Europa, en defensa del modelo social, en defensa de la cohesión social, en defensa de lo que han sido los delicados equilibrios de nuestro mundo sociolaboral, haremos una sociedad más justa. Esa es la oportunidad que hay que aprovechar. Gracias, señor Jáuregui. Hemos llegado al final del debate. Ojalá que les haya servido a ustedes en casa, pero si aún tienen dudas, aún tenemos un minuto para sacar conclusiones. Empieza el señor Oriol Junqueras. Bien, de todos los candidatos que hay sentados en esta mesa, el único que se integrará en el grupo Verdes, Alianza Libre Europea, en el Parlamento Europeo, es el candidato que ahora les habla. Y estamos convencidos, desde el Bloque Nacionalista Galego, desde Aralar, de Eusko Alkartasuna, Chunta Aragonesista, Antesa por Mallorca, que aquí se ha hablado de políticas sociales, de cambio de modelo productivo, de democracia, pero que si todo esto debemos desarrollarlo desde una posición de un centro izquierda amplio, transformador, progresista, la mejor opción somos nosotros. Y gallegos, vascos, aragoneses, mallorquines, catalanes, valencianos y ecologistas de toda España, gente de progreso, gente con voluntad de transformación, debe ser consciente de que en estas elecciones nos jugamos mucho, que nos jugamos mucho porque Europa decide muchas cosas y que nos jugamos también la posibilidad de hacer oír nuestra voz ante las instituciones europeas y de hacernos escuchar incluso dentro de nuestro propio país. Billy Meyer. Bueno, saben ustedes que la ley electoral en las elecciones generales nos castiga, Izquierda Unida nos castiga a nuestro electorado, tenemos que sacar 7 veces más que cualquier otra fuerza política. En esta ocasión no, colegio electoral único y por lo tanto los votos a Izquierda Unida desde Finisterre hasta el Cabo de Gata, Pirineos hasta la Isla de Hierro, todos van a un mismo colegio electoral. Por lo tanto yo llamo a la movilización del voto de Izquierda Unida,
al voto de la izquierda que no tiene amnesia, que sabe que no se puede en campaña electoral poner uno el traje de izquierdas, pero practicar durante 5 años políticas en lo económico centrados en la no intervención de la economía, que nos ha llevado a esta situación de desempleo y a esta recesión en Europa. Por lo tanto, tenemos una oportunidad y apelo a la movilización del electorado de la izquierda. Hace un año tuvimos 1 millón de votos, prácticamente hace un año. Apelo a la movilización, a la responsabilidad y, como hemos intentado demostrar, Partido Popular y Partido Socialista comparten lo central, la no intervención de la economía, que responsabilizamos de esta recesión y este desempleo. Ramón Tremosa. El Parlamento Europeo es una cámara básicamente territorial y desde Coalición por Europa aspiramos a representar y a defender intereses de nuestros partidos sin pasar por Madrid. Por tanto, nos comprometemos a defender y a representar los intereses de canarios y baleares, así como de valencianos, andaluces, catalanes y vascos. Y si me permiten, déjenme decirles que nuestra campaña ha sido siempre positiva. Hemos intentado proponer ideas, proponer propuestas para cómo salir de la crisis y aprovechar las oportunidades que Europa nos ofrece. Y con toda la humildad les digo a PP y PSOE que su campaña ha sido lamentable. Insultos, broncas, mucha España y poca Europa, mucha discusión y pocas propuestas. Por tanto, solamente si los otros partidos que no somos PP y PSOE hacemos un gran resultado electoral, PP y PSOE tendrán incentivos en el futuro para dejar de hacer campañas que son vergonzantes, porque ningún otro país europeo hace lo que hacen ustedes. Señor de Grandes. Es evidente que hay a quien no le preocupa España y se puede entender. A mí sí. Y por eso me dirijo a la sociedad española, a quien en estos momentos aún pueda tener dudas de si es útil o no votar en estas elecciones el próximo 7 de junio, a quien crea que puede ser estéril tomar una decisión u otra, para decirles que no, que es muy importante la opción que elijan, que es muy importante que el Grupo Popular Europeo sea el más fuerte de la Cámara, para crear un ámbito de prosperidad, donde sea posible que los jóvenes encuentren camino para una Europa que proteja a los mayores, para una Europa que sea capaz de generar empleo, riqueza, para que sea posible naturalmente soñar y soñar despiertos, porque es posible recuperar el peso que en su día tuvo España. Que esto es necesario hacerlo y es posible con mayorías que en este momento conforman la mayoría de los gobiernos europeos, que son de nuestro partido, del partido que soñó Europa, que fue de Gasperi, Schuman. Son los que tuvieron el sueño y nosotros los que tenemos que realizarlo. Señor Jáuregui. Señoras y señores, hemos pasado un año muy duro y sin embargo hemos empezado todos juntos, la sociedad española, a salir. Yo creo que hay razones para el optimismo. El mes pasado se ha creado empleo, por primera vez en mucho tiempo. Ahora hay que continuar esta senda. Es importante no confiarse, pero no perder la confianza. Yo les pido el voto, señoras y señores, en favor de consolidar esta línea de crecimiento económico y de protección a quienes sufren la crisis. Yo les pido el voto también para cambiar el modelo productivo, porque hay que evitar que vengan crisis como las que hemos sufrido estos años. Yo les pido el voto para hacer una Europa mejor, una Europa más habitable para las nuevas generaciones, una Europa más social, una Europa en la que el modelo social se pueda defender. Yo les pido el voto, efectivamente, para una Europa más progresista, más social. Y no les pido el voto para mirar al pasado, como hacen otros. Yo les pido el voto para defender el presente y para asegurar el futuro. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los 5. Termina aquí este debate que ha seguido un formato cerrado por los partidos políticos con tiempos e intervenciones tasadas. Ya saben que también en la información electoral nos atenemos a los criterios de la Junta Electoral Central, una obligación que limita la libertad de información según las principales asociaciones de la prensa y el Consejo de Informativos de Televisión Española. Gracias de nuevo a los 5. Suerte el día 7. A ustedes, gracias por habernos seguido hasta aquí y muy buenas noches.